Existe una versión de ti que entra en una habitación y, en cuestión de minutos, sabe con exactitud quién tiene el poder y quién finge. Ve más allá de las máscaras que la gente usa. Lee el miedo que se esconde tras su aparente seguridad. Se da cuenta de lo que protegen, lo que evitan, lo que les incomoda. Y si lo conocieras ahora mismo, no lo reconocerías. La mayoría de la gente piensa que detectar las debilidades consiste en pillar a alguien en una mentira o en identificar sus tics nerviosos, pero no es así. La verdadera debilidad no es lo que la gente muestra, sino lo que intenta ocultar desesperadamente. Y una vez que aprendes a verla, ya no puedes dejar de verla. Mira, hay una razón por la que hiciste clic aquí. Estás cansado de que te engañen, cansado de confiar en la gente equivocada. Cansado de no ver las señales hasta que es demasiado tarde. Ya te han engañado antes. Tal vez alguien que creías tu amigo. Tal vez alguien que te sonreía mientras te apuñalaba por la espalda. Y en el fondo te prometiste que nunca volvería a suceder. Esto es algo que nadie te cuenta. La gente no es complicada. Simplemente creen serlo. Cada persona que conoces está protegiendo algo. Un miedo, una inseguridad, una herida que no quieren que nadie toque. Y en el momento en que aprendes a identificar lo que protegen, lo ves todo, su debilidad, su motivación, su próximo movimiento. Voy a enseñarte cómo hacerlo. Pero primero necesito que entiendas algo. Esto no es un truco de fiesta. No se trata de manipular a la gente por diversión. Se trata de protección, de ver con claridad en un mundo donde todos fingen, de no volver a ser engañado jamás. Vamos a dividir esto en 5 sencillos pasos, 5 cosas en las que puedes fijarte durante los primeros 5 minutos de conocer a alguien, y al final verás a la gente de otra manera, ni peor ni mejor, simplemente con honestidad. Pero debo advertirte, una vez que empieces a notarlo, no podrás ignorarlo, lo verás por todas partes, en tus amigos, en tu familia, en ti mismo. Y esto último es lo más difícil. Porque los mismos patrones que ves en ellos, también empezarás a verlos en ti. La mayoría de la gente vive a ciegas, creen todo sin cuestionar. Se creen las historias que otros cuentan sobre sí mismos. Pasan por alto las contradicciones, ignoran los patrones. Y luego se sorprenden cuando salen lastimados. Ya no tienes que ser así. Así que aquí va mi pregunta. ¿Estás listo para ver lo que la mayoría de la gente no ve? ¿Estás listo para dejar de ser alguien a quien todos engañan? Porque una vez que empecemos, no habrá vuelta atrás. Permítanme hablarles de alguien que entendió esto mejor que casi nadie. Su nombre era Niccolò Machiavelli. Probablemente lo conozcan por un libro, El Príncipe. Pero lo que la mayoría desconoce es que Machiavelli no escribió ese libro en un palacio. Lo escribió en el exilio, arruinado, olvidado, viendo pasar a su lado a las mismas personas que antes se inclinaban ante él como si no existiera. Pasó años en las cortes de Florencia, observando a hombres poderosos jugar a las intrigas entre sí. Vio quién sobrevivía y quién era destruido, y se percató de algo. Quienes perduraban no eran los más fuertes ni los más inteligentes. Eran aquellos que sabían leer el ambiente, quienes conocían a la perfección las debilidades de cada uno y cómo evitar mostrar las suyas. Maquiavelo no escribió para reyes, escribió para gente como tú y como yo, gente que necesitaba sobrevivir en un mundo lleno de mentirosos y farsantes, gente que ya no podía permitirse el lujo de ser ingenua. Y esto es lo que él comprendió, algo que la mayoría de la gente aún no entiende. La debilidad no radica en ser físicamente pequeño o emocionalmente débil. La verdadera debilidad reside en aquello que no puedes controlar, en aquello que necesitas con tanta intensidad que estarías dispuesto a sacrificarlo todo para conseguirlo, y toda persona tiene al menos una de estas debilidades. Estás aquí porque te han engañado. Confiaste en alguien en quien no debías, ignoraste las señales de alerta, te lo creíste, y te costó caro. Quizás te costó dinero, quizás te costó tiempo, quizás te costó algo que jamás podrás recuperar. Y ahora ya no vas a ser tan ingenuo. No dejas de revivirlo en tu cabeza, ¿verdad? Ese momento en que te diste cuenta de que te habías equivocado con ellos, esa sensación de malestar en el estómago cuando finalmente comprendiste la verdad. Te prometiste que nunca volverías a permitir que sucediera. Pero en el fondo temes que sí, porque no sabes qué te perdiste.
no sabes qué señales deberías haber visto. Conozco esa sensación, yo también la he vivido, y te lo digo ahora mismo, ya no tiene por qué ser así. Puedes aprenderlo, no es magia, no es un superpoder exclusivo de ciertas personas. Se trata simplemente de saber qué buscar. Y te voy a enseñar exactamente eso. Pero primero debes ser honesto contigo mismo. Debes admitir que has estado caminando a ciegas, viendo lo que querías ver en lugar de lo que realmente estaba ahí, dándoles a las personas el beneficio de la duda cuando tu instinto te gritaba que te alejaras. Eso se acaba hoy. Vamos a repasar 5 aspectos clave, 5 señales que se manifiestan en los primeros 5 minutos de cualquier interacción, cosas que la gente hace sin darse cuenta, patrones que no pueden ocultar, por muy bien que intenten disimular. Y una vez que sepas qué buscar, se volverá automático. Lo detectarás incluso antes de que terminen su primera frase. Esto es lo que dijo Maquiavelo. La promesa hecha era una necesidad del pasado. La palabra rota es una necesidad del presente. Lo que quiso decir con esto es simple. La gente protege su imagen más que la verdad. Y aquello que defienden con más ahínco es precisamente aquello que les genera mayor inseguridad. En los primeros 5 minutos de conversación con alguien, presta atención a lo que te explica sin que se lo pidas. Ahí es donde habla su debilidad. El tipo que enseguida te dice cuánto dinero gana, tiene miedo de que pienses que está en la ruina. La chica, que no para de hablar de lo feliz que es, se está convenciendo a sí misma más que a ti. La persona que menciona su lealtad antes de que siquiera se lo preguntes, ha traicionado a alguien antes y lo sabe. La gente no presume de lo que tiene, sino de lo que teme perder, y no defienden aquello en lo que confían, sino aquello que intentan demostrar desesperadamente. Piénsalo así. Imagina que eres realmente bueno en algo. Digamos que sabes cocinar de verdad. No solo seguir una receta, sino crear algo desde cero. Ahora imagina que alguien te dice que tu comida es simplemente aceptable. Probablemente te encogerías de hombros. Tal vez sonreirías, porque sabes la verdad, no necesitas defenderla. Ahora, imagina que empezaste a cocinar la semana pasada y finges seguridad. Alguien te dice que tu comida está regular y observa lo que sucede. Te pones a la defensiva, explicas, justificas. Enumeras tus credenciales. Mencionas a otras personas que dijeron que estaba buenísima. No puedes dejarlo pasar, porque en el fondo estás de acuerdo con ellos, y contra eso es contra lo que realmente estás luchando. Así que esto es lo que debes hacer. En el primer minuto de conversación, haz una simple observación, no un insulto, solo un comentario neutral sobre algo. Observa cómo reaccionan. ¿Lo dejan pasar o se ponen a la defensiva? La rapidez e intensidad de su defensa te indicarán exactamente dónde reside su inseguridad. Una persona realmente segura de sí misma no necesita decírtelo. Una persona realmente inteligente no necesita recordarte cuántos libros ha leído. Una persona realmente peligrosa no necesita aparentar ser dura. La máscara siempre revela lo que hay debajo. Solo tienes que saber cómo mirar. Y aquí está la clave. Si les das la oportunidad, la gente te revelará sus debilidades en los primeros 2 minutos. Dirán cosas como, no soy el tipo de persona que, y luego describirán exactamente cómo son. No soy mentiroso significa que mienten. No soy celoso significa que están ahogados en celos. No me importa lo que piensen los demás, significa que solo piensan en eso. Maquiavelo lo vio una y otra vez en las cortes. Los señores que pregonaban su honor eran los primeros en traicionar a un aliado. Quienes hablaban sin cesar de lealtad, planeaban su siguiente movimiento incluso antes de que terminara la conversación. Los que ostentaban el verdadero poder no lo anunciaban, simplemente lo ejercían. He aquí otra cosa que Maquiavelo comprendió. Todos ven lo que aparentas ser. Pocos experimentan lo que realmente eres. Las personas construyen toda su personalidad en torno a ocultar algo. Y si logras descubrir qué es lo que evitan, tendrás el mapa de su mente. Observa qué temas evitan, qué preguntas ignoran, qué asuntos les hacen cambiar de actitud. Alguien les pregunta sobre su pasado y de repente se vuelven evasivos. Hay algo en su pasado que no quieren que veas. Alguien menciona sus relaciones y hacen una broma y cambian de tema. Ahí reside la herida. La gente cree ser hábil cuando evade un tema, pero la evasión en sí misma es la respuesta.
El silencio habla más que las palabras. Evitar el tema no es más que otra forma de confesar. Imagínate esto. Estás hablando con alguien nuevo, la conversación fluye, preguntas por su familia y de repente la dinámica cambia. Te da una respuesta breve, desvía la mirada, cambia de tema rápidamente. La mayoría de la gente simplemente seguiría adelante, pero tú ya no eres como la mayoría. Acabas de encontrar la grieta en su coraza. No insistas, no vuelvas a preguntar, simplemente archívalo, porque ahora lo sabes. La familia es su punto débil, tal vez tengan una mala relación con sus padres, tal vez provengan de la nada y sientan vergüenza, tal vez hayan perdido a alguien y nunca lo hayan superado. No necesitas los detalles, solo necesitas saber dónde reside el dolor. Y aquí está la razón por la que esto importa. Aquello que la gente evita es lo que la controla. Si alguien se niega a hablar de dinero, el dinero la controla. Si alguien evita hablar de su vida amorosa, la soledad dicta sus decisiones. Si alguien nunca menciona su trabajo, odia lo que hace y se siente estancado. La mayoría piensa que el poder reside en lo que muestras, pero el verdadero poder reside en lo que puedes ocultar. Y en el momento en que alguien te muestra lo que esconde, incluso por accidente, ves la verdad. Ves el miedo tras la confianza. La inseguridad tras el éxito, la desesperación tras la aparente tranquilidad. Maquiavelo dedicó su vida a observar a los hombres que fingían ser algo que no eran, y notó que los mejores actores siempre tenían un tema que no abordaban, una pregunta que jamás respondían directamente. Y esa pregunta siempre estaba ligada a su miedo más profundo, el miedo a ser descubiertos, el miedo a que se viera cómo eran en realidad. Así que, cuando conozcas a alguien, no te limites a escuchar lo que dice, escucha también lo que calla, presta atención a los silencios, a los temas que omite, a los momentos en que cambia su voz o desvía su mirada. Ahí es donde se esconde la verdad. He aquí una frase con la que Maquiavelo estaría de acuerdo, aunque nunca la expresó exactamente así. Dime a quién intenta impresionar a alguien y te mostraré a quién considera superior. Y quien se considera superior siempre es controlable. En los primeros 5 minutos, observa sus ojos. ¿A quién miran cuando hablan? ¿A quién buscan reacciones? ¿Para quién actúan? Esa persona tiene poder sobre ellos. Y si sabes quién tiene poder sobre alguien, conoces su debilidad. El hombre inseguro en un grupo siempre buscará la aprobación del más extrovertido. La mujer que finge seguridad siempre comprobará si las personas atractivas la observan. La persona que alardea pero se siente insignificante siempre recorrerá la sala con la mirada para ver quién está impresionado y quién no. La gente no puede evitarlo. Revelan su jerarquía sin decir una palabra, y una vez que ves a quién colocan por encima de ellos, entiendes todo sobre cómo ven el mundo. Y, lo que es más importante, cómo se ven a sí mismos. Piénsalo así. Imagina que estás de vuelta en la escuela. Siempre hay un chico que está desesperado por ser aceptado por el grupo popular. Se ríe demasiado de sus chistes. Está de acuerdo con todo lo que dicen. Cambia su comportamiento según quien esté cerca. Se notaba a leguas. Todo el mundo lo notaba, pero él creía que lo disimulaba. Los adultos hacen exactamente lo mismo. Simplemente han mejorado en disimular, pero el patrón sigue presente. Observa una reunión de negocios. Observa quién mira a quién antes de hablar. Observa quién espera a que otro dé su opinión primero. Observa quién se queda callado cuando cierta persona entra en la sala. Ese es el mapa del poder. Y cada persona en esa sala te está mostrando exactamente cuál es su posición en él. Una persona verdaderamente segura de sí misma no actúa, no busca la aprobación de los demás, no cambia su personalidad según quien la escuche, simplemente existe, firme, impasible, igual frente a un director ejecutivo que frente a un conserje. Esa es la verdadera fortaleza, y es poco común. Pero la mayoría de la gente no es así. La mayoría está constantemente calculando. ¿Les estoy causando impresión? ¿Creen que soy inteligente? ¿Me respetan? Y todo ese cálculo se manifiesta de 1000 maneras sutiles. En su risa, en su forma de sentarse, en su forma de estar de acuerdo con cosas en las que en realidad no creen. Maquiavelo observaba esto a diario en las cortes italianas. Los hombres que comandaban ejércitos se encogían ante el Papa. Los señores feudales que gobernaban ciudades tartamudeaban ante la familia Medici. Y se dio cuenta de algo.
Por muy poderoso que pareciera alguien, siempre había alguien a quien temían, siempre alguien de quien necesitaban aprobación, y esa necesidad era la correa que los ataba al cuello. Así que esto es lo que debes hacer. Cuando conozcas a alguien, fíjate a quién menciona, de quién habla, qué opinión expresa, con quién intenta aliarse. Esa persona es su punto débil, porque cree que necesita a esa persona para sentirse importante, y cualquiera que crea necesitar a otra persona para sentirse importante puede ser manipulado. Hay algo que la mayoría de la gente pasa por alto. Las palabras que alguien repite son las que lo atormentan. Si alguien repite constantemente, estoy bien, sin que le preguntes, no está bien. Si alguien repite constantemente, no me importa, le importa muchísimo. Si alguien repite constantemente, confía en mí, probablemente deberías huir. La repetición no es énfasis, es obsesión, y la obsesión siempre apunta al miedo. La gente repite aquello de lo que intenta convencerse a sí misma. El niño que no para de decir que no tiene miedo está aterrorizado. El tipo que insiste en que es un macho alfa se siente profundamente inseguro de su masculinidad. La chica que repite que no necesita a nadie se muere de soledad. Tu subconsciente no miente y se comunica mediante la repetición. Aquello que repites una y otra vez son cosas que aún no crees del todo. Estás ensayando. Intentas que se convierta en realidad repitiéndolo suficientes veces. Pero en realidad, lo único que consigues es mostrar a todos a qué le tienes miedo. Imagínate esto. Conoces a alguien en una cafetería. En 5 minutos te ha dicho 3 veces lo ocupado que está, la cantidad de cosas que tiene que hacer, lo apretada que está su agenda. No te lo dice porque le preguntes. Te lo dice porque necesita que pienses que importa. Necesita que lo veas como alguien importante, porque en el fondo le aterra no serlo. Ahora imagina a otra persona. Le preguntas qué ha estado haciendo. Te responde, nada del otro mundo, solo trabajando en algunas cosas, y ahí se queda, sin artificios, sin necesidad de convencerte. Simplemente la verdad. ¿Cuál de las dos personas realmente tiene algo entre manos? Ya lo sabes. Maquiavelo comprendió esto a un nivel que la mayoría de la gente jamás alcanza. Dijo, los hombres son tan simples y están tan dispuestos a obedecer las necesidades del momento que quien engaña siempre encontrará a quienes se dejen engañar. ¿Qué significa esto? Que primero se mienten a sí mismos y luego esperan que tú creas la misma mentira, pero si prestas atención, puedes percibir la mentira en la repetición. Así que, cuando hables con alguien nuevo, cuenta cuántas veces repite la misma idea con otras palabras. Soy exitoso, me va genial, todo marcha bien, soy feliz. ¿3 veces? ¿4? Eso no es confianza, es desesperación disfrazada de optimismo. El verdadero éxito no necesita discursos de venta. Aquí está la pieza final. La forma más rápida de descubrir la debilidad de alguien es observar qué le incomoda físicamente, no la ira, no la actitud defensiva, incomodidad, porque la ira es una elección, pero la incomodidad es automática. Y las reacciones automáticas siempre revelan la verdad. Cuando hables con alguien, presta atención a su lenguaje corporal. Se mueve cuando mencionas algún tema, se cruza de brazos, desvía la mirada, siente la necesidad repentina de revisar su teléfono. No son movimientos aleatorios. Es su cuerpo intentando protegerse de algo que su mente no quiere afrontar. Alguien que ha sido infiel se sentirá incómodo cuando la conversación gire en torno a la lealtad. Alguien que está en la ruina se incomodará cuando se hable de dinero. Alguien que se odia a sí mismo se tensará en cuanto le hagas un cumplido sincero. El cuerpo no miente, no puede, simplemente reacciona. Piensa en la última vez que te sentiste realmente incómodo. Tal vez alguien mencionó un error que cometiste. Tal vez hablaron de alguien a quien lastimaste. Tal vez te preguntaron sobre algo en lo que fracasaste. ¿Te quedaste completamente quieto y relajado? ¿O tu cuerpo te traicionó? ¿Te removiste? ¿Apartaste la mirada? ¿Cambiaste de postura? No lo decidiste hacer. Simplemente sucedió. Todo el mundo lo hace. Por muy bien que disimulen, el cuerpo tiene su propio lenguaje, y ese lenguaje es más antiguo y más honesto que cualquier palabra que te digan. Maquiavelo entraba en una sala llena de políticos y simplemente observaba.
no necesitaba escuchar las conversaciones. Podía discernir quién temía a quién con solo observar sus movimientos, quién se mantenía cerca de quién evitaba a quién se estremecía al oír cierto nombre. El lenguaje corporal reflejaba la verdad en el aire, y la mayoría estaba demasiado ocupada hablando como para darse cuenta. Así que esto es lo que debes hacer. Cuando hables con alguien, saca a colación varios temas diferentes en los primeros 5 minutos. Nada intenso, nada de confrontación, simplemente una conversación normal. Su trabajo, sus relaciones, su pasado, sus metas. Y mientras hablas, observa su lenguaje corporal. Dónde se tensan, dónde se relajan, dónde sonríen con la boca pero no con los ojos. Ese mapa de tensión es el mapa de sus miedos. Y una vez que tengas ese mapa, los entenderás mejor de lo que se entienden a sí mismos. Ahora déjenme explicarles todo esto en conjunto, porque estas 5 cosas no están separadas, trabajan juntas. Si saben cómo observar, forman una imagen completa. ¿Conoces a alguien nuevo? En el primer minuto, escuchas lo que defiende sin que te lo pregunten. Eso te muestra sus inseguridades. En el segundo minuto, te das cuenta de los temas que evita. Eso te muestra dónde reside su dolor. En el tercer minuto, observas a quién intenta impresionar. Eso te muestra quién tiene poder sobre él. En el cuarto minuto, cuentas las palabras que repite. Eso te muestra de qué intenta convencerse a sí mismo. Y en el quinto minuto, observas lo que le incomoda físicamente. Eso te muestra lo que no puede ocultar por mucho que lo intente. 5 minutos. Eso es todo lo que necesitas, no para saberlo todo sobre ellos, sino lo suficiente para protegerte, lo suficiente para discernir si son reales o falsos, lo suficiente para decidir si debes dejarlos acercarse o mantenerlos a distancia. Y aquí viene la parte que la mayoría no quiere oír. Una vez que empieces a hacer esto, verás cuánta gente miente, no necesariamente a ti, sino a sí mismos. Verás cuánta gente finge ser alguien que no es. Cuántas personas llevan máscaras tan gruesas que han olvidado cómo es su verdadero rostro. Y eso puede ser doloroso, porque algunas de esas personas serán cercanas a ti. Algunas serán personas en las que confiabas, personas en las que creías. Y te darás cuenta de que han estado actuando todo este tiempo, no porque sean malvadas, sino porque tienen miedo a ser vistas, miedo al rechazo, miedo a la soledad. Pero aquí está la cuestión, no puedes salvar a la gente de sí misma, no puedes obligar a alguien a quitarse la máscara si no está preparado. Lo único que puedes hacer es ver con claridad, protégete y decide quién merece tu tiempo y quién no. Maquiavelo aprendió esto por las malas. Confió en las personas equivocadas, creía en la lealtad cuando todos a su alrededor creían en la supervivencia. Y le costó todo, su posición, su reputación, su vida tal como la conocía. Terminó solo en el campo, escribiendo cartas que nadie respondía, viendo cómo el mundo seguía su curso sin él. Pero ese dolor le enseñó algo que la mayoría de la gente nunca aprende. El mundo no recompensa a los ingenuos, no protege a los confiados, no le importan tus buenas intenciones. El mundo recompensa a quienes lo ven tal como es. Y lo que es un escenario lleno de actores que fingen ser algo que no son. No tienes que volverte frío para sobrevivir, no tienes que dejar de preocuparte, no tienes que convertirte en un robot sin emociones que no confía en nadie, pero sí tienes que despertar. Tienes que empezar a ver a la gente con claridad, ni peor ni mejor de lo que son, simplemente como son. Porque la verdad es que la mayoría de la gente te mostrará cómo es en los primeros 5 minutos, te contarán sus miedos, te mostrarán sus inseguridades, revelarán sus debilidades, no porque quieran, sino porque no pueden evitarlo. Es la naturaleza humana. Nos delatamos, por mucho que intentemos mantener la compostura. Y si prestas atención, si realmente observas en lugar de solo esperar tu turno para hablar, lo verás todo. Verás al hombre que aparenta ser duro pero está aterrorizado por dentro, a la mujer que sonríe pero se está derrumbando, al amigo que dice alegrarse por ti pero se consume de celos, a la pareja que dice amarte pero ya está a punto de irse. Lo verás. Y una vez que lo veas, tendrás 2 opciones. Puedes fingir que no te das cuenta
puedes darles el beneficio de la duda, puedes esperar que cambien o puedes aceptar la verdad y actuar en consecuencia. La mayoría de la gente elige la primera opción, ignoran las señales, minimizan las advertencias, se convencen de que esta vez será diferente, y luego se sorprenden cuando todo se desmorona exactamente como estaba previsto. Pero tú no eres como la mayoría, ya no, ahora sabes qué buscar. Conoces las 5 señales, qué defiende la gente, qué evita, a quién intenta impresionar, qué repite, qué les incomoda. Y si utilizas estas 5 cosas, nunca más te sorprenderán. Déjame contarte qué sucede cuando empiezas a vivir así. Primero, dejas de perder el tiempo con la gente equivocada. Te das cuenta de las apariencias más rápido. No le dedicas meses ni años a alguien que te mostró cómo era en los primeros 5 minutos. Simplemente no quisiste creerlo en aquel entonces. Ahora sí. Segundo, dejas de sentirte herido por la traición, porque la traición solo duele cuando es una sorpresa. Cuando la ves venir, es solo información. Simplemente alguien te demuestra que es exactamente quien pensabas que era, sin sorpresa, sin devastación, solo claridad. En tercer lugar, empiezas a atraer a gente diferente, porque cuando dejas de tolerar a la gente falsa, abres espacio para la gente auténtica, y la gente auténtica nota la diferencia. Perciben que no estás jugando, que no llevas máscara, y eso les da permiso para quitarse la suya también. Y cuarto, te vuelves peligroso, no de forma violenta, sino de forma poderosa, porque quien no puede ser engañado es quien nadie puede controlar, y quien nadie puede controlar es libre. Esto es lo que quiero que entiendas. No se trata de volverse paranoico, no se trata de suponer que todos están en tu contra, se trata de ver las cosas con claridad, de ser honesto, de proteger tu paz, tu tiempo y tu energía de personas que no lo merecen. Si esto te resuena, si algo de esto tiene sentido, quédate. Suscríbete a Deep Psych, porque esto es solo el principio. Hay mucho más que quiero mostrarte, muchos más patrones, muchas más verdades que nadie se atreve a decir en voz alta. Activa las notificaciones. Tengo mucho más contenido preparado para ti. Puedes seguir viviendo como hasta ahora, confiando en todos, creyendo todas las historias, dando una y otra oportunidad a la gente, y puedes seguir sufriendo, seguir siendo utilizado, seguir preguntándote por qué siempre termina igual. O puedes probar algo diferente, puedes empezar a observar, empieza a escuchar, empieza a ver. Puedes usar estas 5 herramientas a diario y podrás construir una vida en la que nunca más vuelvas a ser un necio.